Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. La Cuaresma es siempre tiempo de conversión, de arrepentimiento, de penitencia, pero todo eso no tendría ningún sentido si no fuera porque está marcado directamente por la misericordia divina, porque Dios nos ofrece constantemente su perdón. El Señor es tan misericordioso como justo, dice el salmista en uno de los numerosos versículos de la Biblia, en los que se comparan estos dos atributos de Dios que iluminan la historia de Israel y la historia de la salvación. Porque Dios, aunque castiga, perdona sucesivamente. De forma muy hermosa lo dice este himno tan conocido, Gracia Maravillosa, con su título original en inglés, Amazing Grace. La misma gracia que me enseñó a temer a Dios es la misma gracia que me enseñó a confiar en Él, a poner mi corazón en los brazos del Padre Celestial. Lo dirá con toda claridad el profeta Miqueas. Bien te ha sido declarado lo que es bueno y lo de que de ti pide el Señor, acogerte a su presencia. Y el mismo Jesús llamará bienaventurados a los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es como un estribillo que se repite a lo largo de las páginas evangélicas y lo escuchamos de manera renovada en este lunes de Cuaresma, cuando Jesús, dirigiéndose a sus discípulos, dijo: Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Perdonen y serán perdonados, y se les dará una medida generosa, porque con la medida con que midieran serán ustedes medidos. Sin duda, la misericordia nos hace dichosos. Hay gran alegría en dar, hay gran alegría en perdonar. Es uno de los ingredientes esenciales del Evangelio. Sin duda, cada uno de nosotros experimenta a veces la irritación, el enojo ante las injusticias, ante el mal que progresa, ante, digamos, el éxito de los malvados. Y nos sentimos tentados a pedir a Dios, o si estuviera en nuestras propias manos, hacer caer del cielo un fuego justiciero que acabase inmediatamente con los enemigos, con los malos. Es un enigma para nosotros el simple hecho de que el demonio, por ejemplo, siga existiendo y haciendo de las suyas. Y nos gustaría, si fuera nuestra la lógica del castigo, que ya no existiera, y nos preguntamos por qué Dios permite que siga en el ser. La sociedad castiga a los criminales, es verdad, pero la sociedad verdadera, el reino de los cielos, se mueve por otra lógica, que es muy superior, porque los pensamientos de Dios no son como los de los hombres. Dios constantemente intenta convencer a sus criaturas racionales, a la conversión, a que cambien. Hay una escena
muy peculiar en la obra de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, cuando el protagonista se encuentra con quien será luego su más fiel servidor, a quien pone por nombre Viernes, y que es un caníbal, un hombre acostumbrado a hacer la guerra a la tribu enemiga, tomar prisioneros y comérselos. Y Robinson Crusoe, con gran fatiga, le explica que eso está mal y que repugna a un Dios verdadero y bueno el hacer tanta violencia. Y Viernes va aceptando aquel mensaje del Evangelio transmitido con balbuceos por las diferencias de lenguaje. Y en un determinado momento el narrador cuenta cómo Viernes se pregunta, está como inquieto por el mal. ¿Y cómo es que, si Dios es tan poderoso, pregunta, no ha destruido, aniquilado a Satanás, que está en el origen de todos los males? Robinson Crusoe se quiebra la cabeza porque no es ningún teólogo, pero ha leído la Biblia. Y termina diciéndole un razonamiento muy sencillo, pero muy profundo. ¿A ti te gustaría, le dice a Viernes, que apenas hubieras tú cometido una falta, una agresión, cuando te has dejado llevar por el enojo, que ese Dios que es tan bueno te asesinara, te matara? Y Viernes evidentemente dice que no, sino que preferiría que ese Dios tuviera clemencia con él. Pues así es el Padre Celestial, porque sin duda perdonar es un poder divino. Esa es la manera de Dios, esa es la manera en la que Dios destruye el mal, porque perdonar es ciertamente un poder divino. Llama la atención la forma en que Jesús exhorta a sus discípulos a la misericordia. No apela simplemente a una compasión humana, como quien, encontrando a un hombre náufrago en medio del mar o malherido a mitad del camino, inmediatamente se mueve a compasión y sin averiguar si es bueno o es malo, si se trata de un malhechor o si se trata de un agente de bien, le da los auxilios necesarios para preservar su salud. Esa es una compasión casi espontánea y natural. Pero Jesús no apela simplemente a esos sentimientos tan humanos, sino que se dirige a sus discípulos de una manera más profunda y fuerte. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Y como para enfatizar el grado que hay que alcanzar, añade estas otras palabras: de no juzgar, de no condenar, de perdonar, que se trata de ir más allá. Y esto, aunque indudablemente sería prácticamente imposible aplicarlo a nivel como institucional, a nivel de las leyes de un país, como si dejar libres a los malhechores y dejar que los malvados se apoderaran de las reglas sociales fuera un beneficio. Sin embargo, es perfectamente posible, porque así lo demuestra el mismo Cristo y la vida de los santos, que interiormente, allí en el alma, donde verdaderamente uno se juega la propia salvación, es posible, digo, alcanzar esos niveles de misericordia, porque el alma está dispuesta a querer no la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Hay testimonios así que son conmovedores. Apenas uno en una de estas páginas web de noticias religiosas sobre un capellán de una cárcel
que atendía a muchos, pero entre ellos había uno que había asesinado a unos niños. Y cuando quiso acercarse para atenderlo, los mismos guardias no lo querían. Incluso uno le escupió, diciendo que ese tipo de criminales no merecían que se les atendiera, que se les hablara de Dios. Pero aquel capellán, venciendo su propia repugnancia natural, se atrevió a hablar con aquel hombre. Se atrevió a dejar que el amor de Dios poseyera su corazón para tener las mismas actitudes de Cristo. No era él el encargado de hacer justicia o de aplicar todo el sistema carcelario o romper esas reglas, pero sí que sentía en su interior el deber de hacer llegar a esa alma pecadora, criminal, la oferta misericordiosa de Dios. ¿Cuántas personas no dicen, no quiero pensar más en ello, pero no lo perdono? Y al final siguen pensando en términos de odio y querrían que Dios triturara y destruyera y humillara a quienes les han hecho mal. Qué lejos estamos nosotros de poder tener esa misericordia como la tiene el Padre Celestial, pero sí que podemos hacer nuestras las palabras de Jesús cuando estaba en la cruz, que dirigiéndose a su Padre le dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y aunque nosotros no nos sintamos con las fuerzas de perdonar, sí que podemos invocar a Dios para que sea Él quien ejerza su perdón sobre quienes todavía estando en vida, hasta que no entreguen su alma, pueden en esa fracción de segundos, en esa ranura pequeña de vida, alcanzar la salvación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.